Dios le bendiga en esta hermosa noche. Quisiera compartir, amén, eh, una porción de la palabra ahí en el libro de Hechos, amén. God bless you. How you doing, David? God bless you. Dios te bendiga, hermano Carlos. Dios les bendiga en esta noche. Quisiera compartir acerca de una porción de la palabra en el libro de Hechos, acerca de la conversión de un hombre, ¿verdad? Esa era la palabra que Felipe se acercó a un hombre que era etíope, ¿verdad? Era un hombre importante según la palabra. Y según la palabra, este hombre necesitaba oír de la palabra de Dios, necesitaba la revelación cumplida en su vida. Y es algo muy importante saber, ¿verdad? Que el Señor quiere salvar. La palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el corazón de Dios está que cada hombre, cada mujer conozca y sepa que hay un Dios que perdona, hay un Dios que redime de pecado. Y aquí lo vemos en esta porción de Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Ahí se ve el corazón de Dios, ¿verdad? Que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios, ¿verdad?, salva a este hombre que era un hombre muy importante en Etiopía, ¿verdad? Era un hombre etíope, era un hombre eunuco, dice la palabra, y era un funcionario de la reina de Etiopía, que era Candace. Y dice así en el libro de Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pues ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta que le estaba haciendo Felipe al etíope. Amén. Viendo la necesidad, o viendo mejor dicho, que el hombre estaba interesado muy bien en la escritura que estaba leyendo, acerca de Jesucristo, acerca del capítulo 53 de Isaías, donde habla del ministerio de Jesús, sus padecimientos y la victoria que tendría, ¿verdad?, su muerte. Y eso es lo que acaba de pasar en esta semana. Celebramos no solo la muerte de Cristo, sino también celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilaban, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de la vida, de su vida, fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si cree de todo corazón. Oiga bien lo que le dijo Felipe: si cree de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró
Azoto, y pasando, dice, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lo que vemos aquí, y Dios le bendiga a los hermanos que están conectados, los amigos. Vemos aquí el corazón de Dios, ¿verdad? Que la Biblia dice que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos a Felipe anunciándole, mejor dicho, terminando de abrir los ojos al etíope, porque el etíope tenía cierto conocimiento de lo que eran las cosas de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que él venía de adorar a Dios de Jerusalén, él regresaba a su tierra después de haber estado un tiempo en adoración, porque era un tiempo donde era adoración en el pueblo de Israel. Y este hombre, que era un hombre gentil, eso es lo que me llama la atención, ¿verdad? Que era un hombre gentil, él no era judío, era un hombre que era un funcionario muy importante, dice el versículo 27, dice que era un hombre muy importante en un reinado, en el reinado de Etiopía. Pero dice la palabra, más allá de lo importante que este hombre era, o de lo importante que este era en ese reinado, dice la palabra que este hombre tenía necesidad. Había una necesidad interna dentro de su corazón, dentro de su vida, de conocer, ¿verdad?, las cosas maravillosas de Dios y poder entender cuál era el propósito de Dios en su vida. Porque más allá, ¿verdad?, de que nosotros podamos querer, ¿verdad?, encontrarnos con nuestro Dios. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando los amigos en su corazón desean acercarse a Dios y Dios no le impide el camino, Dios no le pone obstáculos al hombre cuando se quiere acercar a Dios. Dice que acerquémonos a Dios, amén, en el tiempo aceptable. ¿Cuál es el tiempo aceptable? El tiempo que hoy vivimos, donde Dios está abierto una puerta para salvar a cada aquel que quiera ser salvo. Dios quiere invitar a la humanidad para que puedan acercarse a Él confiadamente, porque eso es la voluntad de Dios. El etíope, dice la palabra, que iba de regreso a Etiopía. Y Dios, que todo lo sabe, dice que le dijo a Felipe que fuera a predicarle, a darle la revelación completa de la salvación que Dios tenía para este hombre. Y Felipe, sin tomar prácticamente, sin pensarlo, mejor dicho, él tomó la decisión de poder acercarse e ir hacia donde iba a dirección el Felipe, que era el etíope, a la casa, a su casa nuevamente, al lugar donde él vivía. Y qué bueno es, ¿verdad?, que vemos que Felipe obedeció. Dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Algo muy importante que me llama la atención es que la palabra del Señor nos invita a nosotros para poder compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Mateo 28:19 dice, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones. Y entonces, dice, bautícenlos. O sea, hay un trabajo que cada uno de nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, y es poder invitar, ¿verdad?, a las personas que no conocen de Dios, a las personas que no conocen de Jesucristo más que todo. Hay un trabajo muy importante nuestro, y es que es un mandato, es la gran comisión que dijo el Señor, vayan y prediquen a toda criatura. Y entonces Dios, ¿verdad?, se hará cargo del trabajo de conversión, porque se da cuenta que Dios fue el que preparó el corazón del etíope, no fue Felipe. Felipe le terminó de revelar cuáles eran los puntos a seguir en su salvación. Y déjeme decirle que es algo muy tremendo donde vemos que Felipe fue obediente porque Dios estaba trabajando en el corazón de este hombre etíope y Dios hizo la obra completa. Dios es el que salva, nadie salva, es Jesucristo es el que salva. Dios pone los medios. Yo siempre lo he dicho cuando tengo una oportunidad, que nosotros solo somos vasos, ¿verdad? Como dice la palabra, somos solamente los canales de bendición y Dios al final es el que salva. Nadie salva a nadie. Sin embargo, vemos que debe haber obediencia en nosotros en compartir las buenas nuevas de salvación.
las buenas nuevas de salvación. ¿Qué significa las buenas nuevas de salvación? ¿Verdad? El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Son aquellas que traen refrigerio al alma perdido. Y en estos días estamos viendo cómo el hombre está tan necesitado de Dios a pesar del caos, de pecado que hay, del caos de cada vez que el hombre se aleja mucho más de Dios, pero hay almas que están sedientas, como este hombre muy importante, ¿verdad? Que era un hombre común, con un gran puesto, que era prácticamente, dice que era el que estaba a cargo de todos los tesoros de la reina. Pero sin embargo, Dios no busca las personas por lo que son, por las cosas que tengan, por los cargos importantes que puedan tener en la tierra. Lo importante que Dios anda buscando es que anda buscando corazones, ¿verdad? Que quieran acercarse a Él para poder Él glorificarse en su vida. Qué tremendo vemos a Felipe, ¿verdad? Compartiendo el evangelio de Jesucristo con ese hombre que tenía conocimiento, ¿verdad? Tenía un leve conocimiento porque su mente estaba confundida acerca y quería tener la revelación por la revelación propia humana de él. Pero nos damos cuenta que él no sabía distinguir si era el profeta hablando de sí mismo, Isaías, o si estaba hablando de alguien más. Entonces vemos a Felipe actuando con este hombre y se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Dice qué tremendo es, ¿verdad? Dice que primeramente en el versículo 28 dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El versículo 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe fue obediente. El versículo 30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Oiga, qué tremendo esto. Una pregunta tremenda. Eso fue lo que le dijo Felipe al etíope. ¿Tú entiendes lo que lees? Ahora, hermanos, la mayoría de personas no entienden las cosas sagradas de Dios porque las quieren acomodar o quieren darle el entendimiento de una manera humana. Y sabemos que las cosas de Dios se distinguen en el espíritu, ¿verdad? Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, que las cosas de la carne, ¿verdad? Son de la carne, las cuales del espíritu son, y las cuales de la carne son carne. O sea, las cosas del espíritu son reveladas a través del Espíritu Santo y son entendidas a través de nosotros en el corazón cuando aceptamos a Cristo y entendemos cuál es su trabajo de redención. Entonces el etíope le dijo: ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Eso es lo que le dijo el etíope. ¿Cómo quieres que yo entienda si alguien no me enseña, si alguien no toma el tiempo, si alguien no se asienta conmigo, si alguien no me revela o me lee, me explica, ¿verdad? Y Felipe rogó, dice que el etíope le rogó a Felipe. Él estaba tan necesitado que le dijo: Felipe, súbete conmigo, siéntate conmigo. Quiero que me expliques cuál es lo que realmente yo necesito saber acerca de este plan redentor. Y eso es lo que hace el Señor, hermanos, cuando la persona necesita acercarse. Nosotros debemos tomar el tiempo, preparar, dar las respuestas necesarias de lo que las almas necesitan saber acerca de Dios. Y dice que se sentó Felipe y el pasaje que leía dice que era de Isaías, donde habla acerca de que fue muerto como oveja, fue llevado como oveja, como cordero, dice que mudó delante de los que lo trasquilaban y así no abrió su boca. Eso es lo que le estaba leyendo el etíope. El etíope quería entender de quién se trataba, lo que estaba revelando Dios a través de Isaías, cuando Isaías escribía con sus manos acerca de estos padecimientos y estas cosas que esa persona iba a padecer y padeció en su tiempo. Dice el versículo 33: y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas,
¿de quién dice el profeta esto? Si de sí mismo o de algún otro. O sea, aquí está, mire, la revelación y las incógnitas que necesitaba el etíope entender. Él no entendía de quién hablaba, no entendía si era del mismo Isaías, no sabía si era de alguien más. Pero dice la palabra que Felipe, abriendo su boca, porque eso es lo que Dios le dijo, ve y háblale, dile, enséñale de quién, que lo que él necesite saber, algunas preguntas que él no tenga respuestas. Él le dijo, tú vas a responderlas, tú vas a encaminarlo a que acepte a mi hijo como Salvador. El Espíritu Santo lo empujó, y dice la palabra que Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Eso es lo importante, ¿verdad? Saber de que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos bajo la dirección cristocéntrico. Es Jesús el que cambia, es el Jesús el que transforma, es el Jesús el que se glorifica en las vidas de los hombres. Amén. Dios bendiga, hermana Margarita, Dios me lo aguarde. Amén. Dios bendiga Ortiz. Dios le bendiga mucho. Él estuvo por acá en un tiempo, ahora está en Orlando. Dios me lo bendiga. Dios bendiga a los que están ahí conectados. Dios me lo guarde. Amén. Dios los bendiga. Gracias por poder atender en esta enseñanza corta que estoy teniendo. Pero estamos hablando acerca de la redención del hombre, de la necesidad del hombre de conocer la verdad del evangelio, ¿verdad? Y estamos tomando un poco de tiempo para explicar acerca de Felipe y el etíope en el capítulo 8, versículo 26 en adelante del libro de Hechos, donde Dios reveló a un hombre que era eunuco, ¿verdad? Que era un hombre muy importante en el reino de Etiopía y donde le servía a la reina Candace. Dice la palabra que este hombre tenía la necesidad en su corazón de poder entender las cosas de Dios, porque dice la palabra que él venía de Jerusalén, venía de adorar, pero no entendía todavía el plan de salvación. No sabía todavía, no había sido revelado en su corazón el mensaje completo, porque él sabía, dice que era un hombre que temía a Dios, porque venía de adorar a Dios, había tomado el tiempo de poder venir desde tierras muy lejanas a poder llegar a Jerusalén. Era un hombre que en su tiempo Dios estaba trabajando, estaba arreglando su vida y arreglando todo, organizando todo para que un día pudiera aceptar a su hijo como Salvador. Y nos damos cuenta que en nuestras vidas pasa lo mismo. Hay momentos, ¿verdad?, que Dios está arreglando nuestras vidas para poder acomodarnos en alguna iglesia, acomodarnos en el plan de salvación. Y a veces que pasan situaciones en nuestras vidas que no entendemos por qué suceden, pero todo tiene un sentido. Yo creo que todo tiene un plan de Dios. A veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, por situaciones complicadas, digo yo, ¿verdad? Porque hay un plan de Dios, hay algo que quiere revelar Dios en nosotros. No quiere revelarnos cualquier plan. El plan de salvación es el plan que Dios quiere para cada hombre. El plan maravilloso para cada persona, para cada ser humano. No es tener grandes cosas en la vida, sino que el Señor mismo dijo, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. O sea, cada cosa tiene su espacio, tiene su momento. Pero lo más importante, que este hombre del cual estamos hablando, que era un hombre importante, que era el etíope, dice la palabra que él no entendía a ciencia cierta de quién estaba hablando, y Felipe le empezó a decir, ¿verdad? Tomó el tiempo, se subió al carro donde él iba y le empezó a explicar en el versículo 35, es donde terminamos de ver ahora. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impida que yo sea bautizado. Una de las cosas, ¿verdad?, que tuvo que explicarle a Felipe es de que para poder alcanzar la salvación tenía que ser bautizado. O sea, primeramente es creer en el Señor Jesucristo, creer en el Señor como Salvador de su alma, como Señor de su vida. Y cuando hablamos de que el Señor es nuestro Señor, pues dejaremos que Él señoree en nuestra vida, seremos sometidos, tendremos que someternos a su autoridad, tenemos que someternos
a su mandato, a obediencia. Y una de las cosas que el Señor se glorifica en la vida es de que el hombre tiene que ser obediente. El hombre, la primera manifestación que hay en la vida del hombre cuando acepta a Cristo es que se somete a la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. Cuando el hombre entiende que no se ciña a sí mismo, como dijo Juan, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe, en otras palabras, es necesario que me vuelva pequeño para que Él sea grande, para que Él sea gigante en mi vida. Y eso es lo que pudo entender el etíope. Él entendió que tenía primeramente que aceptar a Jesús, creer en Jesús, porque eso fue lo que él preguntó. ¿Y de quién habla? ¿De quién habla? ¿De quién está hablando el profeta? Y Felipe le dice, pues habla de Jesucristo, de que Él padeció, de que Él murió, de que Él fue sacrificado, de que Él fue condenado a muerte, de que Él fue mutilado, fue latigado, fue maltratado, y nadie pudo involucrarse en su muerte. Él se quedó solo en la muerte, en sus padecimientos. Nadie estuvo con él, ¿verdad? En excepción de algunas mujeres que quedaron ahí viéndolo de lejos. Jesús quedó solo y él entendió que era necesario, ¿verdad? El etíope entendió que debía creer en ese nombre. Y ese nombre, mis amados hermanos, ese es el nombre que salva. Jesucristo es el nombre que salva. No hay ningún nombre, no hay nadie más. Por eso la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el que salva, no hay nadie más. Todo esto del Evangelio se gira, amado hermano, en Juan 3:16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Fue Él el que buscó los medios para acercarse al hombre, nadie más. Y cuando vemos, ¿verdad?, de eso se trata la cristología, de que Cristo es todo. Y vemos que Dios amó de tal manera, dice, y eso es lo que le estaba explicando, aleluya, el etíope, Felipe al etíope, donde le estaba diciendo de que era Jesús el que padeció y la gran inmensidad de amor que tuvo por morir por nosotros. Entonces el etíope entendió que había algo en el nombre de Jesús. Y luego le dijo, el etíope, tienes que ser bautizado. Al parecer pasó un tiempo y llegaron donde el etíope observó que había agua, dice. Y le dijo el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El etíope había entendido a totalidad el plan de Dios en su vida. Y cuando el plan de Dios se glorifica en el hombre, el plan de Dios es revelado al hombre, hermano, la vida del hombre cambia, porque yo creo en un Dios que cambia, un Dios que transforma, un Dios que se glorifica en el hombre, un Dios que saca del lodo cenagoso al hombre, un Dios que transforma la vida del hombre. Y eso es lo maravilloso de este evangelio, que el hombre cuando viene al Señor puede venir de la peor manera, puede ser el hombre más pecador del mundo, pero cuando Dios se glorifica en el hombre, aleluya, y el plan de salvación se concreta en la vida de cada uno de nosotros, el hombre no puede seguir igual. Y el etíope dijo, esta es mi oportunidad de salvación. Mire qué tremendo esto, hermano. Tanta gente va que uno le dice, Dios quiere glorificarse en su vida, Dios quiere hacer algo poderoso en su vida, y la gente a veces no quiere. Hay otros que aprovechan, ¿verdad?, sabiendo de que puede ser la última oportunidad que pueden tener. Y el etíope dijo, para el carro, yo quiero ser bautizado. Vemos que no hubo tanto tiempo de preparación. Dice que el hombre ya estaba preparado, su corazón estaba preparado para poder aceptar al Señor como su Salvador y poder ser bautizado. Entonces Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire qué tremendo. El etíope le contestó a Felipe lo que Felipe le preguntó. Y le dijo Felipe, ¿crees de todo corazón? Tu corazón te dice que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. Bien puedes. Yo no puedo impedirte que seas salvo, ¿verdad? Yo no puedo impedirte de bautizarte. Porque realmente, hermanos, nos damos cuenta que la salvación es gratis. La salvación es para todos. No importa quiénes seamos. Dice la palabra
que el evangelio es para todo el mundo, a todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo, dice, mas todo aquel que no crea será condenado. Eso es el mandato de Dios, por eso se predica la palabra. Hoy estaba viendo, ¿verdad? No me acuerdo muy bien, pero dice que ¿por qué los cristianos predican? ¿Por qué nosotros anunciamos el evangelio si no hay necesidad? Claro que hay necesidad, ese es uno de los mandamientos del Señor. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces quiere decir que sí es necesario, porque lo vemos aquí. Dice que el hombre este dijo, yo creo en el Señor Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Para cada hombre. O sea, el hombre entendió que la salvación venía de Dios, porque la salvación viene de Dios. Dios es el que salva al hombre. Y él se bautizó, cumplió el mandato, ¿verdad? Una de las cosas que el hombre tiene que hacer para ser salvo, primeramente es creer lo que hizo este hombre, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y luego bautizarse. Cuando el hombre se convierte y se entrega al Señor, le da su corazón al Señor, luego tiene que bautizarse, porque ahí realmente entra la obediencia a totalidad. Y qué tremendo eso, mire, porque dice la palabra que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. O sea, nos damos cuenta que el Evangelio es poder, el Evangelio es manifestación de Dios, el Evangelio trae evidencia a la vida del hombre, porque el hombre, cuando Dios lo toca, cuando Dios lo transforma, trae convicción de que ha sido Dios el que se lo ha tocado. Y por eso se da cuenta que cuando nosotros vemos personas que Dios los transforma, los toca, se da cuenta que las personas cambian, que no son las mismas, que son transformados, sus rostros cambian, porque el Evangelio trae un cambio interior primeramente. Más allá del cambio exterior que es después, que poco a poco, ¿verdad? Dios va cambiando la vida del hombre. Lo primero que cambia en el hombre es su interior. Entonces, usted ve que da frutos. Y una de las cosas más importantes que debe ver en la conversión del hombre es que debe dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Bueno, los frutos del Espíritu. Trae al hombre convicción de perdón, trae al hombre convicción de paz. Porque nos hemos dado cuenta, ¿verdad? En que el hombre, cuando no tiene al Señor, no tiene paz, no tiene mansedumbre, no tiene todas estas cosas, ¿verdad? Que son derivadas de la conversión. Y dice el hombre que se fue gozoso, dice. ¿Y qué es lo que trae la salvación? Trae gozo. Eso es lo que más importa, ¿verdad? Que cuando el hombre cambia, cuando el hombre Dios lo toca, puede estar en los peores momentos de su vida, pero en los peores momentos de su vida, él puede decir, ¿verdad? El gozo del Señor es mi fortaleza. Y qué lindo es porque este hombre, sin saber que iba a ser manifestada la salvación a su vida, yendo a Jerusalén, viniendo de regreso a su pueblo, Dios sale al encuentro del hombre. Aleluya, qué tremendo es esto. Porque esta es una manifestación poderosa. Me acuerdo cuando el apóstol Pablo, ¿verdad? Saulo, amén, ahí mismo está cerca. Dice que la conversión de Pablo en el capítulo 9, dice que Dios encuentra a Saulo. Dios le sale al encuentro a Saulo. Y Dios se glorifica en la vida de Saulo. Y su vida cambia, ¿verdad? Porque ya no era el perseguidor de la iglesia, ahora era un aportador del evangelio. Era un hombre que predicaba la palabra. Y cuando hablamos de que era un aportador, yo creo que fue uno de los más grandes exponentes del evangelio, hermano, donde predicó de una manera poderosa en sus viajes misioneros, en su ímpetu de poder alcanzar almas que no conocían del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere del hombre? Dios quiere salvarlo. En esta semana que hemos pasado, ¿verdad? Hemos visto los sacrificios que a veces hace el hombre para alcanzar el favor de Dios, pero Dios no quiere ningún sacrificio. Amén. Dios no quiere ningún sacrificio humano. Dios no quiere que nosotros laceremos nuestros cuerpos. Lo que Dios quiere es obediencia nuestra. Entonces, cuando hay obediencia de parte de nosotros, entonces Dios se glorifica.
entonces entramos a lo que hemos dicho, la obediencia. Dios se glorifica siempre en la obediencia. Dice que este hombre pudo entender el plan que Dios tenía a su vida. Y sabemos que Dios tiene planes maravillosos. Primeramente, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos que predicar, compartir las buenas nuevas de salvación, compartir el momento glorioso que Dios nos ha tocado, nos ha dejado tocar vivir, ¿verdad? Que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador. Así que Dios me los bendiga. Quisiera saludar aquí unos hermanos, amén, que están por ahí o ya se fueron. Eh, Ahí está David Marks. God bless you, David. Por ahí también vi a, a John de Georgia. Y ahí están unos hermanos también. Dios me los bendiga mucho. Amén. Apolonio, Dios me lo bendiga. Los que están ahí conectados, Dios me los guarde. Déjeme decirle que Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Son tiempos de reflexionar, ¿verdad? El amor manifestado de Dios en nosotros. O sea, Dios se manifestó de una manera poderosa a través de dar a su Hijo. Mire qué lindo es Dios, hermano. Dios dio a su Hijo por nosotros. Amén. Ayer hablaba acerca de la necesidad de la resurrección. Pero más allá de la resurrección siendo importante, también era importante su muerte. Pero un poco más relevante era su resurrección, porque en ella Él cumplía que el Padre lo resucitaría, porque Él dijo, ¿verdad? Destruir el templo y en 3 días lo reconstruiré o lo construiré, hablando de su muerte y hablando de su resurrección. Y dice la palabra que Él cumplió su palabra, que Él resucitó y Él mismo, la misma palabra dice, ¿verdad? ¿Dónde están las evidencias? Está en la palabra, está en lo que Dios nos ha dicho, porque la salvación solamente se recibe por fe cuando usted cree, como el etíope. Él creyó y fue salvo. Y le dijo a Felipe, ahí hay agua, ¿qué quieres? ¿Qué impide que yo sea salvo? ¿Verdad? Nadie impide a nadie, hermano. Déjeme decirle que la palabra, el evangelio es tan libre para todos, que siempre he dicho que el peor hombre, el peor pecador puede llegar a la iglesia. El más pecador, podríamos decir, si catalogáramos un poco los pecados, ¿verdad? Pero todos los pecados son iguales delante de Dios, pero hay unos que son, ¿verdad? Son tremendos, son una categoría tremenda, donde realmente decimos, ese es muy pecador, porque de alguna manera nosotros, nosotros ponemos categoría en los pecados. Todos los pecados son iguales. La mentira, el robo, la, el mal testimonio, el, ¿qué se puede decir? El adulterio, la fornicación. Pero hay unos adulterios, ¿verdad? El pecado del adulterio es algo tremendo. Dice, qué tremendo ese pecado, ese tremendo, es algo que imperdonable a veces decimos, ¿verdad? Pero realmente todos los pecados son tremendos, pero puede llegar el peor a la iglesia, hermano. Que Dios se glorifica en los peores hombres, que nos damos cuenta que todo hombre necesita de Dios, el peor hombre necesita de Dios, y el que no se considera tan malo, pero dice la palabra, ¿verdad? Que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que si nos podemos catalogar los pecados, si hay pecados que traen consecuencias a nuestra vida es tremenda, pero todos los pecadores somos iguales, todos los que no hemos aceptado a Cristo estamos en el mismo costal, se puede decir de esa manera, pero cuando aceptamos a Cristo, Dios nos saca de esa situación, nos redime, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra, ¿verdad? En Romanos, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios. Oiga, la dádiva significa regalo. O sea, el regalo de Dios es quitar la condición de pecador a una condición de hijo, de una condición de que yo tenía que pagar a que Cristo murió. Cristo se puso por mí. Eso es lo tremendo del Evangelio. Dice que Cristo se puso por mí en ese lugar que el que me pertenecía a mí, porque la paga del pecado era muerte. O sea, yo era el que tenía que estar muriendo en la cruz de Calvario, pero lo maravilloso de esto es que Dios puso a su Hijo. Mire qué lindo es esto para a los amigos que están ahí, que hay varios amigos oyendo, que siempre nos escriben, que quieren oración. Cristo murió por usted.
Cristo hizo la diferencia en este mundo. Cristo puso el camino abierto. Ya Cristo abrió el camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, ¿qué esperamos? No podemos dejar para otro día. Por eso debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos. Es hoy el día de salvación. Hermana María Beltrán, Dios me la bendiga allá en Orlando. Amén. Dios me la bendiga. La recordamos siempre con mucho aprecio, mucho cariño. Saludos a la familia. Amén. Dios me la bendiga. También ahí está Pablo. Dios te bendiga, Pablo, allá en Argentina. Tenemos ahí a Celso. Amén. Así que Dios me los bendiga a los que están ahí. Si quieren saludar, pues nos pueden saludar. Estamos aquí, le mandamos saludos a todos. Déjeme decirle, y con esto voy a ir terminando, Dios tiene un plan de salvación. Y qué bueno que usted aceptó, ¿verdad? Qué bueno que usted ya aceptó al Señor en su vida, en su corazón, que ya el Señor hizo algo poderoso en su vida. Ya Dios ha hecho la obra en su corazón. Dios ha hecho la obra, ¿verdad? De salvarlo. Porque realmente cuando vemos, hermanos, esa es la palabra que la salvación viene de Dios, ¿verdad? De Dios viene la salvación, no viene de nosotros. Fue Dios el que puso el camino y fue Dios el que mostró el camino. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde de una manera especial y seguimos hacia adelante. Acuérdese que Dios quiere glorificarse en su vida de una manera poderosa. Dios me los guarde, me los proteja. Amén. Y me los siga bendiciendo. Salud desde aquí de Cocoa. Aquí estamos radicados. Para aquellos que van a ver el video más después, saludos a los hermanos de Guatemala, que siempre a veces salen ahí, están ahí, nos saludan. Dios me los bendiga mucho. Estaremos yendo, si Dios permite, a Guatemala el 16 de este mes, ¿verdad? Estaremos allá compartiendo la palabra en Zacapa. Hace un tiempo que no vamos a Guatemala, como aproximadamente 5 a 6 años, y pues iremos otra vez. Estaremos viendo algunos hermanos posiblemente, pero nos gozaremos, ¿verdad? Estaremos allá compartiendo la palabra, trayendo las buenas nuevas de salvación. Y aquí también estamos, ¿verdad? Aquellos amigos que nos conocen aquí en Coco, estamos en la iglesia 1040 West King Street, aquí en Cocoa. Si usted no se congrega en una iglesia, le esperamos, ahí estamos para servirle. Amén, hay una familia que lo espera ahí, si usted no tiene de congregarse. Si usted se acaba de mudar, siempre nos llaman, ¿verdad? De que se mudaron de tal estado, llegaron aquí a Coco y ahí los recibimos, los instruimos, los ayudamos, ¿verdad? Les damos consejería muchas veces y estamos ahí para servir, porque para eso fuimos llamados, ¿verdad? Para servir. Y Dios me los bendiga de una manera especial. Dios bendiga a Chico, nos está viendo desde California. Dios bendiga a Roel, amén. Dios me lo bendiga grandemente. Seguimos adelante. Con Cristo lo podemos todo, ¿verdad? Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Sin Cristo no podemos nada. Así que si usted tiene al Señor en su vida, siga adelante, siga confiando que Él hará una obra maravillosa, seguirá haciendo cosas grandes en su vida. Dios me los guarde, me los cuide y seguimos adelante. Acuérdese que la salvación, amén, viene de Dios y quiere manifestarse a cada persona en este lugar, en la tierra. Dios bendiga a la hermana Flor, amén. Bendiciones, pastor, lo queremos mucho, hermanos López Fuentes. Dios me lo bendiga, hermanos, amén. Mañana estaremos en la iglesia a las 7:30. Mañana es oración. Mañana vamos a orar, a interceder por las necesidades que hay. Así que seguimos hacia adelante. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y hacia adelante en Cristo Jesús.